Creo que ya está. ¿Así? ¿Me lo puedes poner allá? Así. Sí. Se puede caer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa que es Infinity con Lili Campos. Yo soy Lili Campos y les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo que estén sintonizando la estación de Radio Vital 1310 de amplitud modulada. Bueno, este es el primer programa. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes, de acompañarlos. Y antes de entrar de lleno a lo que va a ser pues el contenido de la temática que vamos a desarrollar en este programa, me gustaría hablarles un poquito, presentarme, hablarles un poquito más acerca de mí y también explicarles pues cuál es el objetivo, de qué se trata este nuevo programa, este proyecto aquí en Radio Vital. Bueno, como les comentaba en un principio, yo me llamo Lili Campos, soy originaria del puerto de Manzanillo, Colima. Y anteriormente ya había estado haciendo radio, pero bueno, en mi ciudad natal, en Manzanillo, y en Colima también. Por diferentes circunstancias y razones de la vida, después cambié a trabajar a otros lugares, a la Ciudad de México, y para finalmente en algún momento hace pues aproximadamente como casi ya un año, regresé de India, estuve viviendo un tiempo en la India por motivos personales, profesionales y de todo tipo que se puedan imaginar, voluntariados, espirituales y de todo. Y bueno, ahora estoy de regreso acá, estoy viviendo aquí en Guadalajara y arranco este proyecto que se llama Infinity. Y bueno, tiene el objetivo de poder compartir con todos los radioescuchas y con las personas que nos sigan a través de las redes sociales también una transformación positiva en función del ejemplo de vida, de la obra y vida de ciertas personas que están pues relacionadas con el emprendimiento y con el liderazgo. Me interesa mucho que a partir de estos ejemplos de vida de algunas personas que han destacado en diferentes ámbitos, la gente pueda, la sociedad podamos crecer, podamos aprender, estar compartiendo información, ejemplos, experiencias y de esta manera pues motivarnos para poder trabajar por nuestros objetivos, por nuestros sueños y por nuestras metas. El día de hoy vamos a hablar específicamente acerca, en la primera parte del programa vamos a estar hablando acerca del liderazgo. Tengo ya aquí en la cabina un invitado muy especial, es una persona que admiro mucho, que es un amigo y bueno, un experto en estos temas de liderazgo. Me refiero a Esaú García, que es conferenciante, es teórico y columnista de temas afines al liderazgo y es CEO de 2 Negocios e Impulsar. También es director de estrategias y bueno, un montón de cosas más que podemos agregar. Hola Esaú, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lili. Estamos aquí emocionados de estar contigo, alegres de tener la oportunidad de disfrutar un maravilloso espacio que es de vital importancia para lo que es el escucha, que es efectivamente esa parte que tú manejas, tanto en este caso que me das la oportunidad como liderazgo, pero también como el desarrollo personal. Gracias a ti, Esaú, por aceptar la invitación. Y bueno, vamos entrando en lo que nos compete en este momento, que es hablar acerca del liderazgo. Escuchamos esta palabra como que últimamente está muy de moda, ¿no? Por esta parte del emprendimiento, de los influencers, de un montón de cosas que han salido también con las redes sociales. Pero tú, si fueras un profesor y tuvieras que explicarle a tus alumnos o a las personas que a lo mejor pudieran tener diferentes informaciones, ¿qué es el liderazgo? ¿Cómo, para entrar ahí de lleno en esa parte, cómo definirías tú el liderazgo? ¿Qué es un líder? Es una pregunta muy interesante, Lili. Es una pregunta que siempre va a estar al aire y que realmente una respuesta como tal es... Vaya, existen muchas respuestas en realidad, depende de la interpretación de las personas.
Si vemos desde el enfoque, por ejemplo, desde el enfoque de liderazgo, digamos, social, podemos hablar que es aquel que abona a una sociedad. ¿Sí me explicó? El liderazgo social como tal permite el desarrollo de la evolución del hombre y de todo lo que es una sociedad. Ahora bien, vamos a ver el concepto de liderazgo general. El concepto de liderazgo general existen muchísimas personas, muchísimos autores que te pueden dar una definición exacta. A mí me gusta mucho la definición que creo que es más adecuada desde mi perspectiva. Es un ecosistema. Es decir, el liderazgo es simplemente un concepto que va inherente a la sociedad y que se convierte en un ecosistema. Es el ecosistema donde precisamente se desarrolla el líder. Y el líder es una persona que genera una influencia en los demás. Efectivamente, hoy en día vemos en las redes sociales y vemos, por ejemplo, incluso en la escuela, en las microsociedades, podemos ver personas que destacan sobre otras. A esas personas que destacan podemos definirlas como líderes. Esa sería una definición muy general en ese sentido. Ahora, si lo concibimos como parte del ecosistema de liderazgo, es simplemente una entidad que tiene una función muy particular. El líder es una entidad de cambio, así de simple. Una entidad de... Me gusta esa definición mucho. A mí me encanta también, porque así es, digo, los ecosistemas cambian, están vivos. El liderazgo como tal está vivo. El liderazgo de hoy no es el liderazgo de hace unos 100 años. ¿Sí me explico? Al momento que cambia la sociedad, cambia la definición de liderazgo. Al momento que evoluciona la sociedad, evolucionan las características de dicho ecosistema y por lo tanto las características del líder y las exigencias de la sociedad hacia el líder. Esaú, perdón que te interrumpa, pero aquí me surge una duda. Entonces estamos hablando que el liderazgo es mutable, o sea, va cambiando conforme cambia la sociedad, pero pienso, es una duda que tengo, ¿no habrá algunos valores universales que todo líder o lideresa deben de tener? ¿Existe así como tal o no? Sí, podemos, mira, volvemos a lo mismo, depende de la interpretación del autor. Por ejemplo, podemos hablar de Maxwell con sus 21 leyes irrefutables sobre el liderazgo, por ejemplo. Él te maneja 21 leyes como tal. Podemos hablar de un liderazgo ético, donde tal vez las virtudes cardinales pueden ser los fundamentos del liderazgo. Por ejemplo, esa parte de fe, esperanza y amor como tal pueden ser virtudes fundamentales o cimientos del liderazgo. ¿Sí me explico? Entonces depende mucho del autor los principios universales que podemos trabajar. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo desde 3 niveles. Por ejemplo, existen valores universales, hablando desde el enfoque social. Existen valores regionales, existen valores individuales. No es lo mismo el valor, por ejemplo, el amor, que es conocido a nivel internacional, con diferentes palabras como gustes. Podemos hablar de un liderazgo basado en amor a la humanidad. Ese es un principio efectivamente universal desde el enfoque social. Y entonces vemos que dependiendo de la región o de la cultura o de la sociedad, no es lo mismo el valor que se manifiesta en un México a los valores que se manifiestan, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro. Los liderazgos en ese sentido Cambian. son diferentes, exactamente. Y para mí el más importante son los valores individuales. En mí, como persona, como individuo, ¿cuáles son los principios que me rigen para actuar? Entonces vemos personas que están fundamentadas en el respeto. Benito Juárez es el icono del respeto. ¿Por qué? Porque es un valor que él promulgaba mucho. ¿Sí me debe entender? Sí. Y así vamos a ver valores o líderes transparentes, líderes de innovación y demás. Por ejemplo, analizando a la sociedad mexicana y a nuestra cultura, Esaú, ¿tú qué tipo de valores crees que un buen líder y una buena lideresa deberían de tener? Es una pregunta muy interesante, Lili. Es una pregunta incluso compleja que realmente depende mucho de la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en este momento, un líder en México que empiece a nacer seguramente habrá de requerir 2 cosas importantes: transparencia. Decir, incluso ser tan auténtico y tan transparente que incluso exprese sus emociones. En México es muy difícil ver que un líder diga, me ha dolido tu comentario, por ejemplo. Que efectivamente tenga esa cara humana, esa cara que haga empatía con la misma sociedad, es difícil de encontrarlo el día de hoy. Y a la par de este valor, y pareciera contradictorio, debe tener carácter y temple. Las personas pensamos que tener carácter
es no mostrar los sentimientos, por eso pareciera contradictorio, pero al contrario, ser sensible, ser una persona transparente, ser una persona auténtica y demostrar lo que pienso y siento verdaderamente ante la sociedad y tener el temple para defender ese sentimiento, ese pensamiento, esa idea que manejo, en realidad son complementarios. El temple, el carácter se demuestra a través de la autenticidad, no puede haber más. El día de hoy creo que en México hace falta un líder con estas dos características. Y bueno, sí, y aparte está relacionado con la autenticidad, la integridad, ¿no? Decir, hacer y pensar lo mismo. Y eso sí creo y lo subrayaría que es lo que le hace falta a México, a la sociedad mexicana, o sea, líder o lideresas con esas características, porque lo vemos mucho, por ejemplo, en cuestiones de política. Por eso hay un hartazgo social, la gente no cree nada, entonces para que realmente un líder o una lideresa pueda realmente representar ese papel, tiene que haber congruencia, tiene que haber integridad. Vemos que dicen una cosa, luego hacen otra, y resultaba que en realidad pensaban ellos mismos otra, pero lo hicieron porque alguien más de repente les dijo que tenían que seguir ese camino o ese tipo de comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a este mismo tema aquí en México, ¿tú piensas que serían las mismas cualidades para hombres y mujeres en el tema de liderazgo o tú identificas algunas diferencias? En este concepto del que estoy manejando en este momento de autenticidad, transparencia y de carácter, es lo mismo. Yo admiraría a una mujer que verdaderamente fuera auténtica, transparente y que tuviese el carácter de defender esa transparencia, que incluso no importando las tendencias sociales, las tendencias de moda, verdaderamente fuera auténtica como tal. Ahora bien, desde el enfoque del emprendurismo, por ejemplo, es importante entender que el día de hoy ser transparente, ser íntegro, como lo acabas de comentar, Lili, es negocio. ¿Por qué? Porque tenemos esa connotación o ese pensamiento de que el mexicano va a buscar siempre hacer más negocio aún del que debiese, ¿no? Sin embargo, esa filosofía desde hace tiempo está cambiando. Esa cultura, vamos a ver cómo poco a poco la sociedad mexicana empieza a ver la nueva tendencia del emprendurismo y la nueva tendencia de los negocios en México, que es efectivamente a través de la transparencia, a través de decir, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que yo te ofrezco. ¿Quieres algo más o quieres algo diferente? Podemos hacer sinergia con otra empresa. Empezamos a trabajar entonces un liderazgo integral, que eso es de suma importancia a nivel negocio. ¿Un liderazgo integral podría ser, Esaú, como en equipo? ¿Algo así podría encajar o cómo lo definirías tú? A nivel empresarial, sí. Ajá. Estamos integrando o incluyendo a los demás. Es un liderazgo incluyente a final de cuentas, efectivamente. Y el enfoque integral también se da porque empezamos a dar más de lo que yo tengo, es decir, busco sinergia, incluyo a otra empresa para poder satisfacer la necesidad de mi cliente. Ok, ese me parece muy interesante. Entonces, estábamos hablando ahorita primero del liderazgo social y ahorita nos estás comentando acerca de este liderazgo en materia de emprendimiento. Quiero que nos hables más acerca de esto cuando vayamos a regresar de un corte comercial, y antes de irnos quisiera también, bueno, aprovechar ahorita la ocasión para hacer unas menciones, porque estamos hablando de liderazgo y bueno, el entrenamiento y las artes marciales también pues se necesita parte de ese liderazgo, de ese carácter y determinación, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho ahorita para comentarles que si les interesa el desarrollo de sus hijos y el tuyo, pues que te recomiendo que te sumes al Taekwondo, que es una tradición coreana que te brinda salud física, mental y muchas otras ventajas más. Tepung Taekwondo es una escuela que mantiene viva esta tradición ancestral. Y se encuentran ubicados, la matriz está en calle Loma Mojada 256, Loma Dorada. Puedes contactarlos enviando a un email a angel-tkd@hotmail.com. Entonces, bueno, aprovecho ahorita para hacer el comentario porque dentro del liderazgo está también lo que es la disciplina, los valores, y en el taekwondo pues puedes encontrar esto. Entonces, vamos a ir a un corte comercial y regresamos contigo, Esaú, para seguir platicando acerca de esta parte del liderazgo en emprendimiento. Déjame cambiarle el Facebook porque tú no te ves. Ah, okay, muy bien. Y también para que te vayas a ver. A ver, quiero
que nos veamos los dos, pero no sé cómo acomodar Yo lo esto. quiero hacer de aquel lado porque los cables están... Aquí, y luego los cables. Sí. ¿Me prestas tantito tu cel para ponerlo? ¿Es importante el bosque en la primavera? Déjame también. Hola, Facebook Live. Di hola, Esaú. Hola, hola. Ahorita creo que Rosy mandó un mensaje. ¿Sí? Sí, fue lo que estaba sonando. Salvemos la primavera de Guadalajara. Un habitante, un árbol. Bosque urbano de Extra. Creo que ahí nos alcanzamos a ver los dos, ¿no? Sí. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus No, me voy a hacer un poquito más para acá, si no para. Listo. Déjame preguntarles algo. ¿La canción que me dijiste también la quieres para salir al corte y para regresar o solo era al principio? Si quieres la ponemos nada. Sí, para entrada. Para salir a corte no, pero para regresar de corte sí. La de Calvin Harris. Ajá, gracias. Oye, ¿cuánto duran los cortes? En la Universidad América Latina, estudia como quieras, asistiendo a clases, sin asistir a clases o solo los sábados. inscripciones abiertas. No duran tanto los cortes, duran 2 minutos. Entonces, estamos muy bien. Extensión 1020. ¿Cómo te sientes? Bien. Este primer programa. Bien, pero fíjate que estoy contenta porque es algo que me gusta. Creo que de los medios es de lo que más me gusta la radio. Sí, porque no, o sea, pues cada uno tiene algo diferente, pero creo que la radio es muy fácil, o sea, es muy práctica, es de lo llegas a mucha gente de manera muy económica. La televisión cuesta mucho dinero, entonces sí, creo que es lo que más me gusta. Sí, pero ahí vamos. Bien, muy bien. Espero que a los radioescuchas y a los que estén ahí viendo también les guste. Excelente. Esperemos que sí. Sí. Modulada o en todo el mundo en notisistema.com. Cuando voy a cargar esto y te voy a etiquetar igual para que aparezca Ah, ahí sí. en tu Claro. y al final te voy a preguntar tus redes, ¿eh? O cómo te Claro. contacta la gente. Lo mejor de los años Pues, 60 y para que también Uno que me dice, déjame ver. ajá, para que cómo te pueden contactar las personas, es a uno, pues a través de redes sociales o algún teléfono, correo o cómo, ¿no? clásicos contemporáneos están en una misma estación. Señal 90. La estación de los clásicos. Sintonícela en el 90.7 de frecuencia modulada. Señal 90 es una onda de alegría. Radio Vital, una onda saludable. Infinity, con Lili Campos. Si quieres hazte un poquito más para acá, Saúl, para que te veas. Ahí estás bien, ¿no? Creo. Ya estamos de regreso en esto que es el programa de Infinity y bueno, son las 4 de la tarde con 25 minutos. Nos encontramos con Esaú García, que es conferenciante, teórico y columnista de temas afines al liderazgo y precisamente el día de hoy estamos hablando acerca de este tema que es muy importante, el liderazgo. ¿Qué es un líder? ¿Cómo podría tenemos el liderazgo social? Y bueno, ahorita ya vamos a pasar más a lo que viene siendo el liderazgo en la parte del emprendimiento, ¿verdad, Esaú? Me estabas comentando. Sí, podemos trabajar sobre el liderazgo empresarial, corporativo o de emprendimiento. En ese sentido, Esaú, cuéntanos, ¿cómo podríamos entender cómo funciona el liderazgo en esta parte? Es muy interesante, mira, depende mucho del contexto, al final de cuentas, estamos hablando de un contexto empresarial. El contexto empresarial se trabaja a través de factores como, por ejemplo, la rentabilidad. ¿Qué tan rentable va a ser el liderazgo que voy a trabajar? ¿Qué tan importante va a ser el retorno de la inversión que voy a tener del liderazgo que se está ejerciendo, por ejemplo, en mi empresa, en mi negocio? A final de cuentas, si bien es cierto que hoy en día las empresas están volteando ya al factor humano, cuando anteriormente la industria se enfocaba mucho en el liderazgo basado en resultados, hoy en día se enfoca en el factor humano, entendiendo que el resultado es indispensable, pero anteponen primero al factor humano. Es decir, es importante hoy en día capacitar a los empleados, a los líderes, a los directivos, líderes de mandos medios, por ejemplo,
para que empiecen a generar su desarrollo, no importando si a corto plazo la rentabilidad o el retorno no se alcanza a vislumbrar completamente. A corto plazo no importa, porque a final de cuentas lo que marca la diferencia también es la visión, ¿no? O sea, tu perspectiva a largo alcance, que no estés viendo nomás aquí en corto, digo, como dirigente o como líder o persona que está a la cabeza, pues sí tienes que tener una visión a largo plazo. Efectivamente, Lili, mira, me he topado con dos realidades aquí en Jalisco. Uh-huh. Casualmente, por ejemplo, en Querétaro empiezan a pensar o empiezan a visualizar algo muy interesante, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente la capacitación continua. En Jalisco todavía tenemos esa renuencia o esa resistencia a capacitar a nuestros talentos. ¿Por qué? Porque son horas en las cuales aparentemente no están laborando, por lo tanto su productividad empieza a bajar. Pero ¿por qué es una visión a largo plazo? Porque uh-huh. esas horas aparentes que no están laborando, que no están ejerciendo su actividad primaria, van a resultar, si son horas de capacitación, claro está, en una mejor productividad en el empleado como tal. Entonces eso permite un desarrollo, permite una mejor productividad en realidad en las escasas horas en las que en ese momento no está laborando, ya que, vaya, no todos los directivos, no todos los empleados, no todos los operativos se capacitan de manera continua. De hecho, ahorita que lo mencionas, no me acuerdo exactamente la palabra, pero es algo que se ve en finanzas, en donde es una inversión en realidad. No, se me borró ahorita exactamente el nombre, pero la capacitación de tu personal, de tus recursos humanos, de tu equipo de trabajo es muy importante. Y anteriormente a lo que te refieres es de que, bueno, en algunas empresas todavía lo ven como un gasto y no como una inversión, ¿verdad? Lo ven como una pérdida de tiempo en ese sentido, más que nada, así de fácil. Pérdida de tiempo. Efectivamente, lo ven como una pérdida de tiempo porque no alcanzan a vislumbrar a largo plazo, o la visión a largo plazo no se alcanza a ver que cuando tenemos empleados capacitados, estos mismos empleados empiezan a evolucionar, empiezan a crear nuevas tendencias incluso de productividad, buscan romper paradigmas. Digo, un empleado, un operativo, un directivo, un talento, mejor dicho, muy bien canalizado, con capacitaciones debidamente en forma, porque si una capacitación es inadecuada al momento y al tiempo, entonces no va a funcionar. Es importante entender que incluso a nivel empresarial, el liderazgo corporativo radica mucho en saber cómo capacitar a las nuevas generaciones, a los nuevos talentos, en qué momento y en qué parte requieren capacitación. En ocasiones, el talento no tiene en ese momento la madurez para adquirir ciertos conocimientos. Eso está bien interesante. Entonces, sí, claro, sí es importante, pero también hay que detectar si están preparados o no para poder hacer esa inversión de tiempo, energía y recursos económicos y materiales. Entonces, bueno, yo quisiera saber una cosa. O sea, estamos hablando ahorita de la parte de liderazgo y el emprendimiento. Y me surge una duda. O sea, ¿todo líder o lideresa pueden ser emprendedor o no? Desde el enfoque corporativo, todo emprendedor tiene cierto grado de liderazgo. Ah, interesante. Recordemos que si vemos al emprendedor, al liderazgo como un ecosistema, Uh-huh. y vemos esa parte del emprendimiento dentro del mismo ecosistema, vamos a darnos cuenta que efectivamente para atreverme yo a empezar algo, Uh-huh. ya debo de tener ciertas características de liderazgo. Ahora bien, ¿por qué? Porque el emprendimiento no se da sino hasta que empiezo a hacerlo. Si yo estoy tomando cursos de emprendurismo, si yo estoy capacitándome, todavía no soy emprendedor. Hasta que pasas a la acción. Efectivamente. Entonces, al momento de pasar a la acción, existe algo que se denomina la materialización de la idea. ¿Qué significa esto? Que eso que yo tenía en mi mente lo empiezo a construir y empiezo a darme cuenta que existen obstáculos. El emprendurismo es una batalla constante, es algo que se da continuamente, siempre va a haber algo nuevo, un reto que requerimos, o un obstáculo que requerimos librar, porque efectivamente es donde se empieza a formar el líder empresarial. Existen muchos emprendedores que van quedándose en el camino. ¿Por qué? Porque los obstáculos permiten o generan desde el enfoque del ecosistema de liderazgo Uh-huh. un filtro. Y entonces no todo emprendedor puede con ese filtro. Efectivamente. Y muchos se van quedando, son como, sí, pues son filtros, coladeras en donde no todos van pasando. Ahora, ¿cómo influye el liderazgo en ese sentido para poder superar, o más que liderazgo, las características de una persona que tiene
de un líder o lideresa, cómo influyen en ese momento en donde los retos parecen ser muchos, se ve muy agobiante la situación y claro, es que cualquiera inicia con la energía, pero pocos terminan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mezclar eso? ¿Qué habilidades, características habría que tener ahí, Esaú? Muy bien, mira Lili, yo tengo un curso que es un desarrollo propio, se denomina comunicación neuroproactiva. Este curso te enseña dos cosas importantes, que a través de las neurociencias, a través de la programación neurolingüística, empiezo a descubrirme en primera instancia. Es decir, vamos a agarrar una máxima ancestral que es conócete a ti mismo. Okay. ¿Estamos de acuerdo? A Sí. través de la palabra, en este caso. Para después empezar con la segunda máxima, que también es ancestral, que es domínate a ti mismo. Y llegar con la tercera, que son los 3 pilares de este curso que te comento, que es sé el arquitecto de tu propio destino. Padrísimo, Esaú. Efectivamente, son máximas de culturas muy antiguas que se siguen manifestando al día de hoy y que hablan precisamente de eso, ser dueño de uno mismo para empezar a trabajar. El emprendedor, desde mi punto de vista, debe tener esas características, entender que siempre hay obstáculos y que siempre hay fracasos. El fracaso no es la muerte, el fracaso no es la línea final. El fracaso es la línea final o se convierte en la línea final cuando yo decido que hasta aquí. Final, cuando uno decide que hasta aquí ya no puede más, ¿no? Si yo fracaso en un intento y si yo digo, ¿sabes qué? Voy a aprovechar este fracaso, voy a adquirir los conocimientos debidos, voy a absorber la experiencia y buscar la manera de en el siguiente intento no fracasar, sino librar ese obstáculo, entonces acabo de evolucionar desde el enfoque del liderazgo y desde el enfoque del emprendimiento. Claro, no, eso... Dime, Esaú, que quiero contarte a ti y al auditorio, a los radioescuchas y a la gente que nos esté viendo por Facebook Live. Mira, perfectamente entiendo ese punto porque para sacar este programa al aire fue todo un show y todo un reto. Fue un trabajo de perseverancia, dedicación, efectivamente de, como dices, de materializar la idea, porque muchos podemos tener ideas brillantes, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Como se dice, porque es verdad. Entonces, mira, fueron muchísimos retos, pero el reto, yo no soy experta en esa parte como de liderazgos, coaching y eso, pero creo que uno conforme va viviendo va aprendiendo. Y los retos y las dificultades creo que funcionan de 2 formas. Tú me dirás si estoy en lo correcto o no. O te estimulan más o te tumban. Entonces, cuando te estimulan más es cuando tú realmente dices... es que, o sea, no puedo con esto, ¿no? Y es la milla extra que casi nadie quiere recorrer. Ya cuando se ve muy grande la situación y no, y sabes que ya me dio flojera, no puedo, miles de pretextos que, o sea, a mí en lo personal, si hay algo que no tengo muy poca tolerancia con eso es para la parte de la mediocridad, o sea, el no dar el 100, mejor no hagas nada si no lo vas a dar al 100. Y bueno, en esa parte de los retos sí lo veo muy claro lo que estás mencionando. Quiero aprovechar para en alguna duda, aquí está Saúl todavía, ya casi se nos va a ir, pero todavía va a estar unos minutitos más, entonces para aprovecharlo, si tienen alguna duda, algún comentario, quieren saber que está Saúl, comuníquense por favor para acá. Y antes de irnos al corte, les quiero comentar de nuevo, pues es que estamos en el tema, que el taekwondo es de salud física y mental, coordinación y mucho más. Tepung Taekwondo es una escuela que mantiene viva y actualizada la tradición coreana, con clases de lunes a viernes de 4 a 8 para niños, jóvenes y adultos. ¿Dónde están ubicados? En calle Loma Mojada, 256, Loma Dorada, es la matriz, y los puedes contactar a través de Facebook, /Tepung.Loaiza, /Tepung.Loaiza, y recuerda pues que Tepung es taekwondo. Vamos al corte y regresamos. Ya, si quieres ahorita nada más revisamos, cierras algo y ya para que Excelente. no te tardes tanto tampoco tú, Saúl. Quiero checar, no sé si van a venir o no, ya ni supe porque le bajé el volumen a los WhatsApps. Pero ahorita volvemos y ya nada más hacemos el... Ay, ya no tiene batería mi teléfono. A mí ya está muerto seguramente. A ver. Creo que ya vamos a entrar. A ver, entra. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿verdad? Sí. ¿Ahí te ves, Isabel? Yo sí, tú. Pues no sé. Ahorita voy a ver. La luz es la que te... La luz está muy bajita. No, y la luz es la que puede darte más
alegría. A ver, yo creo que ahí es. Con Lili Campos. Perdón. No, no te preocupes. Ya estamos de regreso en esto que es el programa de Infinity con Lili Campos y bueno, ella misma es quien está hablando, yo soy Lili Campos y me da mucho gusto que nos sigan acompañando en la transmisión de este programa. Son las 4 de la tarde con 39 minutos y estamos aquí en Radio Vital 1310 de amplitud modulada. Estamos platicando con Esaú García, que es un experto en liderazgo y bueno, en muchas otras cosas más. Ya Esaú está por irse, ya estamos cerrando esta conversación, pero antes de que se vaya, bueno, queremos precisamente darle una conclusión a lo que hemos estado hablando acerca del liderazgo. Primero hablamos de liderazgo social, en lo que viene siendo la sociedad, de ahí nos pasamos al liderazgo que es en la parte del emprendimiento, de las empresas, y bueno, vamos a cerrar ya antes de que él se vaya. Y Esaú, bueno, ¿con qué cerraríamos? ¿Qué es lo más importante para ti? Que, mira, de repente hay gente que nos está escuchando y dice, no, está bien padre la plática, está bien interesante, pero realmente a mí a lo mejor me gustaría emprender. Yo creo, esto pueden estar pensando algunas personas, digo, estoy inventando, ¿no? Me gustaría emprender, yo creo que tengo ciertas características de líder, pero no sé ni por dónde empezar. ¿Qué les podríamos recomendar a esas personas? Muy bien, Lili. En primera instancia, que sigan escuchando tu programa. Aquí va a haber Gracias. aquí va a haber muchos tips. Al final de Claro, cuentas. gracias, Saúl. En segunda instancia, tener en cuenta algo. Quisiera nada más concluir el bloque que hemos trabajado en este momento. Ujú. Es cierto que existen características, pero las características más importantes son las que a mí como persona me definen. Esos Ok. valores que me definen a mí son los valores que me van a permitir generar un emprendimiento y un liderazgo como tal. Entonces, yo recomendaría en primera instancia, desde ese enfoque del liderazgo, desde ese enfoque del emprendimiento, evitar tratar de ser como alguien más y emular el hacer, porque son cosas muy diferentes, ser, hacer y tener. Claro. Algún día hablaremos al respecto sobre Sí. esta fórmula y en ese sentido, pues en primera instancia, el ser es importante que sea único. El hacer, ahí es donde yo invitaría a los escucha, si quieren emprender algún negocio, se acerquen a alguna institución. Existen muchas incubadoras, aceleradoras, etcétera, donde efectivamente les dan las herramientas necesarias para hacer, que es lo importante. Ese hacer que permite que el emprendimiento sea un poco más seguro, sin olvidar que antes del hacer está el ser. Claro. Primeramente, si no estoy yo preparado, si no tengo la madurez para empezar algo, es mejor en este momento prepararme, adquirir el conocimiento y buscar precisamente esa madurez que me permita ya buscar la ayuda para poder efectivamente emprender un negocio. Correcto, Saúl. Pues muchísimas gracias. Antes de ya despedirte a ti del programa, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera asesorías de este programa que mencionaste al principio? ¿Cómo te contactan las personas, Saúl? Claro que sí, mira, estoy en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Google Plus Todas las y redes. en Instagram, efectivamente. En Facebook, mi página de Facebook es @Esaú García del Real, todo junto. Ujú. Ahí tenemos algunos artículos, vamos a empezar a trabajar sobre algunos videos que estamos subiendo y pues cualquier duda o comentario estamos a la orden. Perfecto. En las redes, el resto, Twitter, Instagram, todo te encuentran igual. Esaú Esaú García García. del Real. Esaú ¿mencionaste? García del Real o Esaú García, ya me empiezan a encontrar. Si no, pues que se comuniquen aquí conmigo y ya yo les paso tus Claro datos que sí. y todo, ¿verdad? Bueno, pues Esaú, muchas gracias por estar aquí en el programa, por acompañarnos. Espero poder volver a tenerte pronto para que sigamos platicando acerca de esto. Invito a la gente a que se comuniquen aquí a los teléfonos de en cabina 38 13 13 55, 38 80 21 81, también para que, bueno, pues si tienen algún comentario, alguna duda, alguna felicitación para Esaú por la plática que nos está dando ahorita, pues que lo hagan, que así lo manifiesten. Y pues nada más, Esaú, agradecerte. Vamos, ¿algo más con el que quieres cerrar? Simplemente agradecerte también a ti y agradecer a todos los escuchas que el día de hoy nos están sintonizando, porque gracias a ellos estamos aquí, efectivamente. Muchísimas gracias, Lili, y veo que este es un programa maravilloso. Gracias, Esaú. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos con más en esto que es Infinity con Lili Campos. Listo. Listo. señor.
Bueno, nos extendimos, pero sí. Estuvo padre. No, gracias Esaú por haber venido. No, por Sí, supuesto. te voy a seguir invitando Adelante, después. adelante. Y ya le pienso si quieres luego para ver si te interesa abrir tu programa y eso para contactarte. Sí me interesaría ver un proyecto, pero no es propiamente para mí, tal vez sería para Toastmasters algo de liderazgo, o hay que ir viendo. Ajá. ¿Aquí todavía hay espacios todavía entonces? Sí, no sé exactamente los horarios y eso, pero sí hay, o sea, es que van cambiando, unos programas dejan de estar y entran otros y así. Yo creo que igual lo comentaría con la persona ideal y ya, o él que se maneje aquí, o que te hable a ti, o yo. Ah, muy bien. Y ver si, porque ya en este momento tengo otros negocios que estoy emprendiendo, entonces necesito concentrarme, si no, Si te dispersas, no se va a lograr mucho. me voy a No, llevar está bien. en- Ah, sí, sí, claro. Déjame moverlo para acá. Ya se Mira, me yo va le esto. recomendaría que me hagas tal vez de... Ahí está, mira, sí. Sí, no, lo voy a poner acá porque si no, no se va a ver bien. Lili, una vez más, un super bregote. Gracias. ¿Verdad? Al rato te paso el video, te etiqueto pues ahí. Claro. Saludos a Rosy. Ya está, hasta luego. Bye. Familia Guerrero Hernández es atendida en cirugía maxilofacial del nuevo Hospital Civil. Presenta de nacimiento una deformación en su mandíbula que le ocasiona fuertes dolores de cabeza. Requiere material para cirugía con un costo de 33,875 pesos. Ayúdala depositando a la cuenta Banamex 4692-533 de la Fundación Hospitales Civiles. De Jalisco para el mundo. Alejandro Fernández en concierto. Sábado 2 de septiembre, 21 horas, Auditorio Telmex. Venta de boletos en Sistema Ticketmaster y taquillas del auditorio. Tequila Tequila. Así es la música de Fórmula Melódica en el 97.9 de FM. Fórmula Melódica es una onda de alegría. En el 1310 de AM, Radio Vital. Infinity con Lili Campos. Regresamos. Pues ya estamos de regreso en esto que es Infinity. Son las 4 de la tarde con 47 minutos. Estamos aquí en Radio Vital 1310 de amplitud modulada. Y bueno, darles las gracias a las personas que se han estado comunicando para hacer sus comentarios al programa. Nos habló Juan Marcial. Dice, felicidades por el programa. Gracias, Juan, muchas gracias por comunicarte. Y menciona que hace falta enseñarles a los jóvenes el ser líderes. Pues acabamos de despedir a nuestro invitado, que es Esaú García, que nos estaba hablando acerca de liderazgo y también acerca de emprendimiento. Y precisamente dentro de la conversación, pues hubo una parte en la que hablábamos con él acerca de esto, de cómo en México pues, un liderazgo más real, porque estábamos viendo que hay liderazgo en la sociedad, pues hay diferentes tipos de liderazgo y bueno, también en la parte empresarial, pero en lo que compete a la cuestión social, pues estábamos hablando con él que precisamente digamos que las personas que aspiran muchas veces, por ejemplo, a ciertos cargos públicos o a ciertos cargos de responsabilidad pública, pues no necesariamente tienen las mejores características o las mejores condiciones, como pues la parte de la autenticidad, la integridad, o sea, y dentro de esto está el tema de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes están observando estas situaciones y después es como, pues como decir, yo no tengo por qué ser íntegro, no tengo por qué esforzarme en ser auténtico, en ser transparente, en tener valores realmente para llegar a cierta posición social, económica o de poder o de lo que sea, porque pues yo